¿Sale, vale? Bueno, ahí están, ahí por si quieren atender, ¿verdad? Mis niños, oigan, hoy empezó, les decía hace rato, la discusión en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral. La presentaron desde abril, ¿no? Y ya tuvimos todos estos 6 meses como, pues, para irla masticando, ¿no? Para que se nos olvidara, luego regresar a la discusión, se nos volviera a olvidar. Y pues ahora ya parece que va en serio. Para hablar del tema, tenemos aquí con nosotros al doctor Jorge Aljovín, consultor y especialista en Derecho Electoral en electoral. O sea, ya no me iba a aventar una letanía un poco más larga, pero ya. Y al maestro Fernando Roberto Zúñiga Tapia, académico de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho, aquí en la Universidad Panamericana. Gracias a ambos. Oigan, yo creo que algo importante que vale la pena empezar, ¿no? Es irnos punto por punto, ¿no? O sea, me imagino que ya dominan ustedes, dedicados al tema del derecho electoral, pero me gustaría ir como desmenuzando y sopesando que sí, que no, que vemos bien, ¿no? de esta propuesta de iniciativa. Si quieres empezamos con el voto electrónico, que creo que es algo en lo que pues, podríamos llegar a tener más, pues no sé, como más coincidencias, ¿no? ¿Qué empezamos contigo, maestro Fernando Roberto? Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues yo creo que empezamos suave, empezamos con un tema... Sí, digo yo, pues, no puedo empezar con lo choncho luego, mano, porque si no se me acaba la discusión. Exactamente, yo siempre he creído que ahí esta reforma electoral tiene buenas intenciones y malas intenciones, y esta es una de las grandes o de las buenas intenciones. El voto electrónico es una realidad en el mundo, es una realidad que lo que plantea es el uso de la tecnología para los procesos electorales. En México ha sido muy complicado llevar a cabo esto y la razón es porque partimos de un sistema electoral de la desconfianza. Sí. Y entonces no vaya a ser el diablo que se mete el algoritmo, no vaya a ser que le muevan a la computadora, no vaya a ser que por ahí no, tengamos un ciberataque, ¿no? Y vayan, como casi no pasan. Y vayan a alterarnos los resultados electorales o los resultados de la voluntad popular. La realidad es que la experiencia muestra a nivel internacional que el voto electrónico es posible, que existen candados de seguridad y programas perfectamente viables para tomar las votaciones electrónicas, ¿no? Y que esto puede convertirse en un programa que pueda ser exitoso. De hecho, el Instituto Nacional Electoral ya ha tenido algunas pruebas. Lo que hay que ser cuidadosos es cómo lo vamos a asumir en un país con una profunda desigualdad social en donde lo dejamos así de sencillo. Luego ni luz hay en algunas comunidades y vamos a pretender tener un sistema de votación electrónica donde en estas comunidades que no llega la energía eléctrica, pues difícilmente las personas estarán familiarizadas con un sistema electrónico, con esta capacidad de votación. La gran pregunta es si el voto electrónico, que parece una buena propuesta, no estaría traduciéndose en algún tipo de discriminación o limitante para algunos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿No crees que podríamos tener una especie de híbrido, Jorge? Así de, pues a lo mejor en ciertas comunidades donde justo en la situación que dice Fernando, ¿podríamos tener de ambas o tendría que ser todos de una o todos de otra? Mira, mi querido Carlos, yo creo que cuando pensamos en blancos y negros es ahí donde estamos fallando. Creo que las reformas electorales tienen que ser ejercicios paulatinos, consensados y a partir de diagnósticos claros. A propósito de lo que tú comentabas del intercambio de estampitas, parece que olvidaste también señalar lo siguiente, que ya Dan Augusto fue a la Cámara de Diputados también a hacer un intercambio de otros tipos de estampitas que no sabemos a dónde llegará. Claro. Ya hubo una reforma en materia de seguridad, ahora vamos a tener una reforma en materia electoral. No sabemos cuál será el alcance de esa reforma electoral, pero yo también diría algo para que la gente comience a entender esto del voto electrónico. Yo diría y citaría una de las frases de Andrés Oppenheimer. Diríamos lo siguiente: mientras los asiáticos y el mundo entero está obsesionado con el futuro y el progreso y la innovación, en Latinoamérica estamos obsesionados con el pasado, la ideología y estos fantasmas, y lo adaptamos aquí a México al fantasma de la desconfianza. ¿Qué va a pasar con este algoritmo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Es necesario, no? Y entonces yo entraría aquí algo que es muy importante. Efectivamente, la tecnología tiene que entrar, tiene que ser paulatina, pero también tenemos que generar las condiciones. ¿Por qué? Porque vemos a una oposición que está ya llamando a una segunda vuelta a gobiernos de coalición. Y yo diría lo siguiente: ¿para qué hablamos de gobiernos de coalición si la oposición no ha podido ganar las elecciones en el último tiempo? Claro. Entonces, vamos construyendo, vamos tejiendo fino, y creo que envolverse en esta bandera solamente de una defensa a ultranza del Instituto Nacional Electoral nos puede llevar simplemente a polarizar nuevamente la situación, y más bien lo que tenemos que
hablar es lo siguiente, en un lenguaje, si me permite la gente en la casa, decir que la deliberación y el diálogo es lo importante. ¿Cómo acercamos esas posiciones? Yo simplemente dejaría lo siguiente, cuando se reforma cualquier tipo de materia, todos tenemos que estar dispuestos a perder algo y todos también debemos estar dispuestos a ganar algo. Claro. Y creo que esto no se ha planteado sobre la mesa y aquí uno u otro grupo, no importando el domicilio ideológico que tú compartas o no, creo que cuando se ve al otro como un enemigo, ahí está el problema y eso es de lo que estamos cansados los ciudadanos en México y por eso la reforma electoral. Totalmente. Y justo ahorita que estabas hablando del INE, creo que me da pie al siguiente tema, porque digo, creo que lo del voto electrónico podemos estar relativamente de acuerdo, ¿no? O sea, ya luego es más rápido saber el tema del conteo, ¿no? Puede que haya menos errores y todo este asunto. Digo, no hay errores incluso de votación, de que tachas dos coaliciones distintas, entonces anula tu voto. Entonces, es como que se evitan ciertas cosas, ¿no? En general, para ser más efectiva la votación. Pero justo cuando estabas hablando ahorita del INE, Jorge, me lleva al punto siguiente, que es uno de los escabrosos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con el INE? Digo, queda claro que no estamos ante la epítome, ¿no? O sea, no podemos decir que el INE es perfecto y que ya esto es lo mejor que podemos hacer. Pues siempre hay espacio, ¿no? Para ir mejorando y además, pues nuestro país va moviéndose, va viendo por qué lado sí, por qué no, y pues la propia personalidad del país va cambiando. Pero eso al punto de llegar a elegir por voto popular a los consejeros del Consejo General y a los magistrados del Tribunal Electoral ha sido fuertemente criticado. ¿Sí? ¿Por qué, Fernando Zúñiga? Bueno, yo creo que primordialmente porque pesa sobre nosotros esta razón de decir tenemos que asegurar profesionalismo, capacidad técnica, ¿no? Creo también que hay un falso debate o una falsa discusión. A ver, una cosa y la otra no están peleadas, ¿no? Lo primero que habría que decir es, ¿podrían existir candados suficientes para asegurar que los perfiles vayan a la competencia electoral, que es un poco el discurso que está manejando alguna ala de los legisladores de Morena, sí, y que sea en el terreno electoral donde compitan? Es decir, tampoco es que cualquiera va a llegar a poder competir estos lugares. La otra objeción, que sobre todo viene de la sociedad civil organizada, de parte de la academia, es, pero entonces vamos a convertirlos en presas del clientelismo electoral. ¿En candidatos? De las estructuras propias, porque también seamos honestos, en este país las elecciones necesitan estructura y necesitan dinero. Y una campaña necesita recursos de todo tipo. Entonces, si tú vas a plantearte la posibilidad de competir a uno de estos órganos, necesariamente tendrás la tentación al menos de acercarte con alguien que tenga esta capacidad estructural o esta capacidad de recursos. Y típicamente ese alguien son los partidos políticos. Y dicen por ahí, no lo digo yo, pero dicen que amor con amor se paga. Entonces, si hubiera esta tentación de acercarte a esas estructuras, pues podría ser que a cambio de ese amor te pidieran más amor y podrías poner en riesgo la independencia de los órganos o de las instituciones. Sin embargo, como vemos, son muchos planteamientos y muchos asegúnes. Es decir, estamos en un terreno donde las certezas parecen ser las menos y abrimos un montón de supuestos. La realidad es que hemos construido autoridades electorales que se han alejado del clima electoral propiamente, del clima electoral en el sentido de votación, para poder, con las reglas del juego, maniobrar en el terreno político. Yo no creo que tenga que ser un estigma o que tengamos que decir así de entrada sí o no. Vamos a analizar el modelo, pero el modelo sí presenta por lo menos algunas tentaciones a esta capacidad que tienen los grupos que tengan estos recursos de captar. Y no solo hablo también de partidos políticos, sino hay otros grupos que también podrían captar, sí, bueno, grupos de interés o con recursos, ¿no? Hablando en términos económicos, financieros. Y eso sería peligroso para la imparcialidad de una democracia que, hay que decirlo, no se ha terminado de consolidar, está en su etapa de adolescencia. Sí. Jorge, en general estás, o ves con buenos ojos, estás a favor o en contra de que lleguemos al punto de poder elegir a magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros electorales. Creo que lo que tenemos que hacer es democratizar esos procesos, porque justamente una de las grandes demandas que hemos tenido es la siguiente: ni cuotas ni cuates. Y esto no ha ocurrido solamente con el gobierno en turno, sino también habrá que echar una mirada a los gobiernos anteriores. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que es ahí donde tenemos que ajustar las tuercas. ¿Qué se decía en El Federalista? Para que la gente en su casa también comience a ver que estas discusiones ya venían de antaño. ¿Qué es El Federalista? Este conjunto de escritos que los padres fundadores en el derecho norteamericano comenzaban a discutir cómo se llevaba a cabo la distribución del poder, cómo se creaba una constitución. Y decían, concentrar solamente el poder en una de las salas, en el poder judicial o en el poder legislativo sería contraproducente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí donde podemos ir ajustando. ¿Por qué no hablamos de una insaculación una vez que se hayan pasado todos los filtros? Si estamos tan seguros que los elegimos de buena manera por parte de la Cámara de Diputados, se hizo bien el proceso, pasaron todos los exámenes técnicos, las entrevistas, etcétera, como está hoy, al día de hoy, ¿por qué no se insaculan? Esa es una pregunta que tiene la gente en su casa. Dos, también poner ciertos candados. Siempre vemos a los mismos de siempre en estos procesos de selección. Yo solamente te pongo algo sobre la mesa. ¿Te parece bien que un magistrado del Tribunal Electoral, una vez que ha llegado al máximo puesto de decisión en este país en la materia electoral, siga aspirando a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me parece que eso no es correcto. Más bien tendríamos que generar algunos candados para evitar que este tipo de personas también tengan una ambición posterior. Otro tema que también la gente se pregunta en casa, y por eso están tan hartos de este sistema, y por eso se habla de conservadores, liberales, etcétera. Y ahora vamos a decirlo, la gente en la casa sabe que para poder ser magistrado electoral o para poder ingresar a la estructura electoral, tiene que hacer carrera judicial, y en estos procesos que son, entre comillas, abiertos a la ciudadanía, les piden experiencia en la carrera judicial, sí, y que alguien que es externo no puede entrar. La gran cantidad de procesos están cerrados. Eso creo que es lo que está molestando a la ciudadanía. Queremos caras frescas, caras nuevas, y no solamente que se envuelvan en algo que digan, pues, ¿saben qué? El INE no hay que cambiarle ninguna coma, pero también sería injusto decir que en estos 30 años no se ha alcanzado una democratización en el país. En eso sí estamos de acuerdo, y solamente dejo esta idea sobre la mesa. Yeah. Que el INE está en una época democrática que se tienen que discutir las cosas, porque si decimos que solamente el INE es intocable, creo que no vamos a avanzar. No, yo estoy contigo, o sea, yo no estoy diciendo aquí de, ay, ya lo que tenemos es lo mejor que podemos, pero yo creo mucho como lo que decía Fernando, es que sí tenemos que asegurarnos de que quien llegue sepa lo que está haciendo, porque si nos metemos ya en rollo, pues ustedes evidentemente han leído sentencias, ¿no?, del tribunal, son una cosa, mano, pero rebuscadísima, con unas cosas técnicas que quién sabe de dónde se sacan. Bueno, para los mortales como sí está medio complicado, pero necesitamos a gente que pueda hacer eso, ¿no?, y lo haga de la mejor forma posible, y no me parece, al menos personalmente, que haciéndolo en una elección para ver quién es el que mejor le cae a la gente sea la mejor forma de elegir a ese tipo de autoridades. Pero Carlos, yo solamente te interrumpo en eso. Por ejemplo, nos fijamos en las cabezas, pero tú has ido a ver cuál es la estructura de asesores del Instituto Nacional Electoral. ¿Sabes si en la ley existe algún requisito de profesionalización? Porque cada vez que tú revisas las planillas de consejeros electorales, tienen más de 15 o 20 asesores, y muchos de ellos no tienen ninguna profesión afín con la materia electoral. Encontramos desde petroquímicos, veterinarios, etcétera. Tú me dirías, ¿un arquitecto está en condiciones de poder ser asesor en el Consejo General? Y eso solamente lo digo como una forma de ir ejemplificando que tenemos que hacer mejoras no solamente en la cúpula, sino en toda la estructura del Instituto Nacional Electoral, y creo que eso es importante. O los avances que tenemos en el tribunal. Se puede dar el nepotismo, los conflictos de interés, se presentan las declaraciones patrimoniales, sí se presentan, pero las de conflicto de interés, eso hay que revisarlo, y eso creo que no pasa por un cambio constitucional, pueden pasar también por leyes secundarias, y eso es lo que decía Fernando, buenas intenciones que hay que comenzarlas a discutir, porque siempre nos fijamos en los dos paladines, en Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero hay algo más dentro de esa estructura que creo que hay que revisarla. El INE tiene buenas cosas, pero también hay áreas de oportunidad donde podemos ajustar las tuercas. Oye, a ver, en otro tema que también ha sido más discutido, ha sido esta de la conformación del Congreso de la Unión, ¿no? Por ahorita tenemos 500 diputados, 128 senadores. La propuesta es reducirlo a 300 y a 96 senadores, ¿no? Quitar de los plurinominales de los senadores y hacer como este cambalache, ¿no? O sea, quitar los 200 que son de representación proporcional, los plurinominales, y volver los 300 que hoy son uninominales como una suerte de plurinominales por estado, ¿no?
Aquí, ¿cómo la vemos, mi estimado Fernando? Fíjate que yo diría que hay algo bien interesante y retomo lo que dices. Cuando uno se acerca a una sentencia y no le entiende nada como mortal, tenemos un problema. Porque justamente uno de los grandes pendientes de nuestra democracia es que los temas de la democracia que deberían ser cercanos a la gente, que deberían ser entendibles para la gente, no lo son. Sí, no, y este es típicamente uno, ¿eh? Sí, hay varios magistrados que sí lo hacen. Creo que... no sé si el magistrado presidente, han no sé si cambiado Reyes formas. Rodríguez. Reyes Rodríguez. Lo ha ido así como, hace como un resumencito así antes de la Exacto. sentencia y eso está pocas tuercas. Muy bien, magistrado presidente. Ha cambiado eso, pero imagínate que tú llegas con una reforma electoral donde planteas esto, ¿no? Hacer una revoltura del sistema plurinominal para cambiarlo por distritos y luego que lo eliges, pero no van a entrar todos. A ver, seamos honestos. ¿Quién de las personas, ¿no?, ha entendido esta buena idea? Yo te diría, incluso para nosotros, digo, yo no sé si al doctor Aljovín, pero incluso para nosotros es complicado de pronto traducir las ideas que tienen las reformas en el papel. Y esto sí me parece que debemos explicar de una manera muy sencilla. Si nosotros transitamos al modelo propuesto para la reforma, podríamos estar en realidad empoderando a las estructuras partidistas. Okay. ¿Esto es bueno, esto es malo? Depende. Porque en la medida en que la estructura partidista es concebida como la mejor forma de participación... O sea, ¿te refieres a que estaríamos dándole como más poder al partido? A los partidos. Al partido. No necesariamente al ciudadano, no necesariamente a la ciudadanía. Y además estaríamos, me parece, perdiendo un poco el gran logro que hemos tenido con los plurinominales, que no es su costo, esa es la gran crítica, pero sí el gran logro que es el tema de pluralidad, ¿no? Porque es cierto que los plurinominales es una figura que le ha permitido a este país tener por lo menos pluralidad de voces, lo cual es muy sano para nuestra democracia. Con esta figura, con el esquema como está planteado, los partidos de alguna manera, déjame decirlo así, llevan mano. Y entonces se vuelve un sistema mucho más complicado respecto al voto directo, por lo menos así lo muestran algunos estudios prospectivos. Entonces, me parece aquí que la gran pregunta es ¿qué queremos como ciudadanía? Me parece que si salimos a las calles, lo que queremos como ciudadanía primero es que nuestro diputado o diputada, o nuestro senador o senadora, pues no nada más venga a pedirnos el voto cada que haya elección, ¿no? Ese es el gran reclamo ciudadano. Pero si hoy con un sistema donde la votación es directa, eso sucede, y sucede cada elección, podríamos estar alejando aún más la figura de los representantes populares de la ciudadanía. Claro, porque no tendrían que hacer campaña en ningún lado, ¿no? Tendrían que quedar mejor, tendrían que quedar mejor, déjame decirlo así, con las estructuras partidistas que con la ciudadana. Sería más favorecer a quien propone, a quien te pone en la lista que al ciudadano, que entonces, al final es el que te elige. Creo que ahí tenemos un área que tenemos que pensar bien, ¿no? Y que tenemos que convertir en esta intención de si es necesario moverle o no al sistema, por lo menos de elección directa versus plurinominal. Es que, ¿sabes qué? Yo sí tengo una, no sé, como que, justo cuando lo presentaron la iniciativa, un matemático de la UNAM, Raúl Rojas, hizo una reflexión, ¿no?, con los resultados del 2021. Dijo, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estaría conformada la Cámara de Diputados si esta cosa estuviera puesta en marcha? Y pues unos resultados bien interesantes, porque justo lo tenemos aquí para que más o menos vean cómo hubiera estado conformada la Cámara de Diputados. La neta, sí es interesante porque, mira, fíjate, la 65ª legislatura se hubiera quedado así, con Morena con más, evidentemente, con 118, PAN 65, 62, bueno, ahí está, ¿no? Todo, ¿cómo se ve? La cosa es que si hubieran sobrevivido el PES, Fuerza por México y redes sociales progresistas, ¿no? Eso es lo interesante, esa es una. Y ha puesto como en el abanico, así se hubiera visto la conformación de las 300 curules en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La cosa es que si sumas los bloques, ¿no?, tanto del oficialismo como el opositor, la oposición tiene más lugares. 157 contra 136, creo que era la diferencia. Entonces, por ahí yo creo que sí podría verse beneficiada la ciudadanía, a lo mejor no en un rollo de elección directa, ¿no?, de la persona, o sea, yo estoy votando por Jorge o por Fernando, sino ya transitaríamos, creo que un poco te estoy dando la razón, en vez de votar por la persona, votas por partido. Y por un sistema, tú dices, habría una pluralidad en la legislatura en tanto que no habría la fuerza dominante que hoy tiene, digamos, el partido en el poder. Sí, luego pasa, no sé si has visto ejercicios que hacen en Estados Unidos con el gerrymandering, que es como ponerte creativo, sí, ¿no? Claro. Con los límites de los distritos electorales. Totalmente. Que con la misma cantidad de votos puedes tener como 8 resultados diferentes, ¿no? Dependiendo quién gana qué partes.
Y justo creo que por eso podrías tener algo como interesante. Sí, o sea, podría ser interesante en términos de pluralidad, pero sí me parece que hay ahí un área de oportunidad. Pero bueno, ¿qué mejorarías? Es que el reclamo yo creo que al final es que es pluralidad, pero con los mismos de siempre, porque cuando tú ves a los plurinominales creo que están muy... Sí, bueno, tienes tienes a cada carnal ahí metido, ahí está Entonces, Mancera, Napoleón, creo todos los que demás. ahí tenemos que comentarle a la gente. Cuando tú tienes una reforma que no se la puedes ni explicar a un niño de 6 años, es algo que tú mismo no lo estás entendiendo. Y entonces tú preguntabas, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Justamente lo que está comentando aquí Fernando son una elección por listas. Y entonces vamos a decirle a la gente para que lo vaya entendiendo en su casa. ¿Votamos por partidos en listas abiertas o en listas cerradas? ¿Qué significa eso con palitos y bolitas? Simplemente decirle a la gente, dejas que el partido político tenga el poder de decisión de decirte, ¿Quién va este es el primero, número no? 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera, y los correlativos, o el partido te presenta una lista y tú votas y los ordenas como tú o como a ti mejor te parezca en tu casa, amigo y amiga. Entonces creo que esos son los sistemas que está esperando la población. ¿Por qué? Y yo te lo digo, mi querido Carlos, estamos obsesionados, esta lógica neoliberal que nos lleva a medirlo todo y a cuantificarlo todo. Pero nos hemos preguntado cómo se siente la gente. Eso es lo que realmente importa. ¿Están contentos con sus sistemas democráticos? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo te doy un dato del Latinobarómetro. Más de la mitad de las personas están dispuestas a sacrificar su sistema democrático siempre y cuando alguien les haga llegar el pan y la comida a sus mesas. Y esto, tú lo ves muy claro, la reelección en El Salvador, 86% de las personas apoyan a Bukele a pesar de que hay una prohibición expresa en la Constitución de El Salvador. Entonces creo que es ahí donde tenemos que bordar fino y era lo que comentaba Fernando y tú lo decías del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, efectivamente hay un resumen y simplemente lo dejo ahí como un chascarro. Cuando te dicen determinancia, tú dices la tuya, ¿no? Entonces la verdad que no estoy entendiendo qué es determinancia, Sí, qué mano, palabra tan fea. Yo me tuve que poner a estudiar. Sí, Sí, me tuve que ponerme a estudiar cosas de derecho para poder medio entender qué es lo que estoy leyendo. Yo llevo Es que mucho tiempo estudiando ustedes derecho y luego no son- lo entiendo, compadre. Ustedes son como los doctores, mano, hablan en su propio idioma. Oigan, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos con más para pues darle un cierre más redondito, ¿no? A esta discusión sobre la reforma electoral. ¿De qué te estás riendo? Bueno, oigan, estamos ya de retache. Voy a aprovechar para leer algunas cosas que nos han mandado aquí a nuestro WhatsApp sobre este tema. Dice el primero, voto electrónico y los hackers, Creo que aquí hay una pequeña concepción, doctor Jorge, porque según yo las urnas electrónicas que ha usado el INE no se conectan a internet. O sea, nada más, los enchufas a la luz y con eso, ¿no? Sí, pero justamente eso es lo que hay que ir eliminando y socializando con las personas, porque no solamente bastan con buenas intenciones. Por ejemplo, si tú ves las reformas en Chile, tenían una buena constitución, una buena intención, pero no se le había socializado a la gente. Entonces, la pregunta es, si estamos viendo que hackean a la Sedena, ¿tú crees que no van a hackear? Sí, claro. INE? Digo, Entonces, ya con ese antecedente se dice, esta madre, güey. O sea, imagínate si a la Secretaría de la Defensa Nacional ¿Qué nos le espera? metieron ahí que nos espera para el INE, güey. O sea, ni siquiera, imagínate ese rollo. a eso le sumas caída del sistema y que justamente por eso nació el propio Instituto Nacional Electoral, que es su pecado de origen, la feria de las desconfianzas que diría Jorge Carpizo en la primera sesión del Consejo General de aquel Instituto Federal Electoral, habría que comenzar a abordar fino y creo que debemos transitar del sistema actual a un voto electrónico, pero de manera paulatina, entendiendo las necesidades de cada región del país, porque de lo contrario creo que es caso perdido. Ok. A ver, otro dice por acá, con voto electrónico se pierde la confidencialidad del voto. Van a ver por quién votamos o votarán por personas fallecidas. No, pues estamos bien desconfiados, güey, con este asunto Partimos de del la voto electrónico. desconfianza. Oye, si la novia te puede hackear el teléfono, pues imagínate que no te van a poder hacer en el güey, INE, ¿no? ya. Qué feo que sean así. Buenas tardes, el mejor, bueno, el más chingón
noticiero de la TV, de toda la TV. Paso a opinar sobre la reforma electoral. A ver, no estoy de acuerdo que desaparezca o el Santa Necedad y sus secuaces metan mano. Me imagino que se refiere al INE. Estoy de acuerdo con que se reduzca el 50% del financiamiento de los partidos, que yo creo que eso es bastante sensato. Estoy de acuerdo con que se revisen los salarios de los mandamases del INE y sus gastos suntuosos. Y no estoy de acuerdo con que los consejeros se elijan por votación comunal, pero sí es importante revisar que esos consejeros tengan capacidad y que no se manchen en colocar a sus cuates como asesores. Yo creo que resume mucho, ¿no?, de lo que estuvimos aquí discutiendo. Oigan, por último, nada más en los 2 minutitos que nos quedan, perdón, en general, ¿qué rescatarían de esta reforma? ¿Qué sí vale la pena, qué no vale la pena? Pues mira, en general creo que hay puntos, insisto, de buenas intenciones. Poner sobre la mesa la necesidad de usar la tecnología en beneficio de la democracia es un punto destacable. Ahora hay que explicar cómo funciona esa tecnología y hay que explicar cómo nos puede ayudar esa tecnología. La segunda parte es que también se está repensando este viejo modelo 2014 de comunicación política, ¿no? Porque tenemos una democracia medio acartonada, medio amarrada en términos de qué puedes y qué no puedes decir. Tenemos un modelo que te dice no se adelante nadie, pero todos se adelantan, ¿no? Y que la ley parece un chiste y que no se cumple. Sí, le dan la ¿no? vuelta cada rato. Y hay un abuso permanente de la ley. Entonces yo creo que plantear estas áreas de oportunidad que tiene a partir de la reforma son buenas intenciones. La otra, el financiamiento público. Yo creo que no hay ciudadano que no crea que los recursos destinados a los partidos políticos son, déjame decirlo así, por lo menos exagerados, ¿no? Ahora, hay que entender para qué se usan esos recursos, hay que entender dónde van esos recursos y hay que entender un punto fino también, ¿no? Si tú les bajas de repente los recursos que reciben en un modelo que está destinado a que la mayor parte de sus recursos provenga del erario, hay una tentación a, uno, minimizar a la oposición porque reciba menos y no tenga espacio en el poder para financiamientos paralelos, y dos, justamente los financiamientos paralelos. Claro. Y los financiamientos paralelos también sería ingenuo pensar que no suceden en nuestra democracia, ¿no? Yo creo que los únicos que de pronto tienen esta ingenuidad están adentro de las instituciones electorales, que ese es un tema que hay que cambiar. Dale, conviene. Pero bueno, doctor Jorge, 30 segunditos. Mira, rápidamente, necesitamos una reforma electoral que haga un sistema electoral menos costoso, que democratice no solamente la selección de los consejeros, sino los procesos por los cuales se eligen a estos consejeros. 3, tiene que ser una reforma con un diagnóstico que no deje afuera a todos, que nos incluya a todos en esa reforma, y simplemente agregaría algo. Creo que hay una temática que nos debemos en este país, el tema de la intromisión del crimen organizado, y que tenemos que discutirla. Ya vimos los Guacamaya Leaks. Ya nos dijeron que el propio ejército está metido en este tipo de temáticas, y entonces Lorenzo Córdoba también lo ha dicho muy claramente. Una reforma consensada hacia adelante, pero tampoco nos engañemos. Defenderse solamente en defender al INE también nos puede llevar a taparnos los ojos y no ver los errores que tenemos enfrente. Doctor Jorge Alcovín, maestro Fernando Zúñiga, siempre un absoluto placer. Muchas gracias por haber venido y discutir este importante tema para el futuro de la democracia en nuestro país. Nosotros, mis niños, vamos a un corte, ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo?